Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que en este momento venimos en esta meditación. No practiquemos el pecado. Así de sencillo, no practiquemos el pecado. Bien, para eso vamos a leer lo que es, que el Señor me los guarde y me los bendiga en este día, último domingo, ¿verdad? 31 de agosto del 25. Espero que los guarde, que los proteja, que los bendiga y que todo lo que ahora puedan emprender, incluyendo los que ya van para la iglesia, pues que el Señor me los guarde y me los bendiga. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 9. Vamos a leer primeramente del 9 al 11. Así que dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por un nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad para presentarnos delante de tu presencia, para suplicarte perdón por nuestros pecados y que nos ayudes, papito lindo, a poder salir adelante en cualquier situación que ahora estemos pasando. Así que desde ya, Señor, encomiendo en tus manos a cada uno de mis familiares, donde quiera que se encuentren, como también, Señor, por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, los deposito en el hueco de tu mano, y a cada uno de mis hermanos en Cristo que ahora puedan estar pasando cualquier situación, cualquier dificultad, papito lindo, en el hueco de tu mano los deposito. Que seas tú, por favor, obrando en mi mente y mi corazón a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para poder hablar esta palabra como corresponda, Señor, siempre y cuando que tú lo permitas. Así que desde ya, Señor, te damos honra y gloria, quédese con nosotros desde el principio hasta el final. Le clamamos por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén y por nuestro país, El Salvador. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre. Amén y amén. Bien, como decía, el tema, no practiquemos el pecado. ¿Por qué no debemos de practicar el pecado? Bueno, antes vamos a tratar la manera de explicar por qué la razón de esta palabra. Sabemos que en Corintio habían problemas de inmoralidad sexual, habían problemas religiosos, habían problemas de idolatría, habían de todo tipo de problemas. Y es por eso que Pablo, cuando escribe esta carta a los corintios, les dice la razón por la cual no se debe practicar el pecado. O sea, si ya venimos a los pies de Cristo, ya le reconocemos a Él como nuestro Salvador personal, entonces ahora cada uno de nosotros pues ya no tiene que practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver el problema que hay. Bueno, de hecho ya lo leímos en la Valera, pero también lo vamos a leer en la otra versión. ¿Qué es lo que dice la otra versión? Dice, del 9 al 11, no se dejen engañar. Ustedes no saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Y dice el 11. Ninguno de ellos, dice todavía el 10, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y el 11 dice, algunos de ustedes eran así, pero Dios nuestro Padre los perdonó esos pecados, los limpió
y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay algo bien importante que nosotros debemos de aprender. Si bien es cierto, en la iglesia de Corintio estaban confundidos entre la gracia y el libertinaje. ¿Por qué? Y eso sigue se sigue viviendo aún ahora. ¿Por qué? Porque muchos creen que como ya somos libres, ya no tenemos pecado, y a veces creemos que podemos vivir nuestras vidas en libertinaje, pero eso no es una verdad. Eso es una mentira que el enemigo ha metido en la mente y en el corazón del hombre para creer de que puede vivir una vida desordenada. Pero aquí encontramos que la gracia y el libertinaje nada tienen que ver, o sea, no se pueden mezclar. Y por eso Pablo ahora comienza pues diciéndole, que les recuerda que ser salvo no significa vivir como antes, sino reflejar una nueva identidad en nuestro Señor Jesucristo. O sea, si yo antes vivía así, si antes no entendía la palabra, si antes no reconocía que Jesús era mi único Salvador personal, entonces ahora, después de haber venido a los pies de Cristo, vamos a decir que esta palabra la está recordando nuestro Señor Jesucristo a través del poder del Espíritu Santo o incluso nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento ahora nosotros reflejemos que tenemos una nueva identidad delante del Señor, delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, a través de su sacrificio, Él, a través de su derramamiento de sangre, de su cuerpo fue martirizado, y bueno, todo lo que Él tuvo que sufrir a la hora del sacrificio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él estaba pagando por lo nuestro. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que identificarnos con Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, Él fue puro, Él no cometió pecado, e incluso Él vivió sabiamente delante del Señor. Y esa es la enseñanza que Él nos ha dado. Por eso, la importancia de reconocer por qué no debemos de practicar el pecado. Y podríamos decir, ¿verdad?, que también es necesario que recordemos que la libertad cristiana es para glorificar ¿a quién? A nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que ahora el Señor ha hecho en nuestras vidas no es para que nosotros podamos satisfacer nuestra carne, sino que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo lo bueno y maravilloso que Él nos ha dado. Bien, podemos ver que toda esta lista de pecados que dominaban la sociedad y la iglesia era un problema, por lo cual Pablo les estaba no reprendiendo, pero sí les estaba diciendo el error que podrían estar cometiendo al mencionarlos. Por eso, como dije, esta es una lista de pecados que nosotros la podemos encontrar incluso en otro pasaje bíblico. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 en adelante dice, bueno, voy a leerles desde el 19. Dice, bueno, la verdad que aquí está hablando desde el 16 en adelante, está hablando del 16 hasta el 24, prácticamente está hablando de los deseos de la carne. Y por eso dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea que del 19 al 21 nos está diciendo prácticamente quienes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, una de las razones por las cuales no debemos de seguir practicando pecado nosotros como hijos de Dios es que no vamos a tener oportunidad de heredar el reino de los cielos, o sea, no participar de ese reino en el cual
pues nuestro Señor Jesucristo quiere que todos y cada uno de nosotros estemos con Él. Ahora, esto también lo vuelve a repetir el apóstol Juan en el capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, que esta palabra, vamos a decir, que en el contexto bíblico encontramos más versículos. Bueno, y aquí hay muchos otros pasajes bíblicos que nos hablan al respecto de cuáles son las cosas que nosotros no debemos de practicar, porque claramente lo podemos ver, cuáles son las cosas que nosotros ya no debemos practicar. Sin embargo, algunos creemos, por eso dice, ¿verdad?, de que la iglesia de Corintio estaba viviendo una situación difícil y en la cual pues estaban viviendo una vida en libertinaje, una vida relacionada al mundo, una vida practicando lo que el mundo, porque ellos creían que eso era normal. Y eso es lo que aún hoy se piensa, que bueno, había una religión que decía que como la carne nada tiene que ver con el espíritu, entonces que con la carne, que con sus cuerpos ellos podían hacer lo que se les daba la gana, porque ellos creían que el espíritu, o sea, el espíritu nuestro, conectado con el Espíritu Santo, no se contaminaba. Pero ese es un grave error, esa es una mentira que el enemigo muchas veces ha forjado en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque nosotros mismos le hemos dado cabida. Y esa es la razón que podríamos decir, no, es que el Señor conoce mi debilidad, es que el Señor conoce mi problema, es que el Señor conoce, y comenzamos a dar un montón de pretextos. Pero cuando analizamos lo que la palabra nos dice, que ninguno de nosotros no debemos de seguir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque el pecado hace una separación entre el hombre y el Creador. En este caso vamos a decir que el hombre se aparta completamente de la presencia de nuestro Padre Celestial, o de la dirección que el Espíritu Santo nos da a través de su palabra, por la cual Cristo incluso vino a morir a la cruz del Calvario para darnos esa enseñanza. Así que si nosotros no estamos reconociendo que no debemos de practicar el pecado y lo estamos cometiendo, bueno, esta palabra nos está diciendo, porque por eso dice en la otra versión, ¿verdad?, que dice en el versículo dice del versículo 10, cuando habla, dice, me refiero, bueno, en el 9 todavía, me refiero a los que tienen relación, no se dejen engañar, dice, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. O sea, que cuando dice aquí lo malo, podríamos decir, encierra un montón de cosas que nosotros podríamos practicar y que creemos que estamos en nuestro justo derecho de hacerlos. Es como cuando alguien dice, ¿verdad?, bueno, si a usted le pegan un golpe, dice, en la mejilla, ¿verdad?, o a usted lo tratan mal la primera, la segunda y la tercera vez, después de la tercera, dice, usted tiene derecho a defenderse. Pero eso es mentira. ¿Por qué es mentira? ¿Se defendió Jesús cuando lo iban a crucificar? Se defendió Jesús. E incluso los apóstoles le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que venga un millar o una legión de ángeles del cielo para que destruya a estos pecadores? ¿Y qué les dijo Jesús? No, les dijo, tranquilos, yo sé lo que estoy haciendo. Parafraseando lo que dice la Biblia, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que todo lo que hago es para que ustedes aprendan que aún en las dificultades, que aún en las situaciones difíciles, a aquellos que los están tratando mal, ¿sabe qué? Deben de perdonarlos y orar al Padre. ¿Para qué? Para que les dé oportunidad de que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Sin embargo, los que practican el pecado,
como dice aquí, me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. O sea, a la fornicación o al adulterio mismo, o los que son infieles al matrimonio. Mire, a veces creemos nosotros que esos no son pecados de muerte, pero aquí, en esta palabra, lo está demostrando que si nosotros estamos practicando esta clase de pecado, no tenemos derecho a heredar el reino de los cielos. O sea, que así como el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene oportunidad de arrepentimiento, sin embargo, vamos a decir que aquí nosotros con estos pecados nos podemos arrepentir, de pedirle perdón al Señor para que no nos tome en cuenta los pecados que hemos cometido en cuanto a esta relación. Sin embargo, pues podríamos decir que si antes de que nosotros muramos o en el momento que estamos por morir le pedimos perdón a nuestro Señor Jesucristo, bueno, Él nos va a perdonar. Pero si no le pedimos perdón o nos acostumbramos a vivir una vida sedentaria, una vida sin obediencia a la palabra, sin obediencia a Cristo, entonces, y nos acostumbramos a eso, ¿sabe? Ese es un problema. ¿Por qué? Porque ya ni en la mente ni el corazón, ya en el corazón ni siquiera sentimos aquella necesidad de decir, ay Señor, perdóname. No, sino que creemos que estamos viviendo una vida normal, que así deben de vivir los evangélicos, y entonces por esa razón es que siguen en estas prácticas. Pero aquí está el llamado, la de la atención, está la advertencia, que los que practican relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los que son afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, o sea, los envidiosos, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, o sea, podríamos decir, ¿verdad?, los que practicamos a veces el chambre, y a los tramposos, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Entonces, esta palabra claramente nos está diciendo, y aún pues lo podemos ver como lo dice también la Valera, porque dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, o no piensen, o no crean que haciendo estas cosas ustedes van a entrar al reino de los cielos, porque dice, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, o sea, los que maldicen a cada instante, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual nosotros no podemos atender esta palabra y decir que podemos vivir como nosotros querramos? Bueno, como lo vuelvo a repetir, claramente lo dice la palabra. ¿Por qué no debemos de practicar estos pecados? Porque ahora, después de que reconocimos a Jesús como nuestro único Salvador personal, después que lo aceptamos y creemos que Él es nuestro Salvador personal, entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora tú y yo, mi querido hermano, le pertenecemos a Cristo, le pertenecemos a nuestro Padre, ahora formamos parte de la familia de Dios, y como nuestro Padre y también nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, nunca han cometido pecado, ¿verdad? Porque recordemos que si el Padre no comete pecado, bueno, Cristo tampoco lo hizo, y Él murió siendo justo delante, o sea, justo para el Padre, aunque Él cargó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Sin embargo, podemos ver que el Padre, incluso si lo podemos analizar desde este punto de vista, cuando le clama, Señor, Señor, ¿y por qué me has abandonado? ¿Qué quiere decir? Que nuestro Padre Celestial le dio la espalda. ¿Por qué? Porque estaba cargando con todo el pecado de nosotros, los que ahora hemos venido a sus pies. Por eso tú y yo, mi Señor, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha comprado, nos ha perdonado, nos ha regenerado, nos ha limpiado. Entonces, ¿por qué seguir en la necedad de practicar lo que es pecado, lo que no le agrada a nuestro Padre Celestial? ¿Por qué seguir en esa necedad?
¿O acaso no entendemos lo que dice la palabra? ¿Acaso podemos hacerlo, nos podemos hacer ciegos o de oídos sordos para decir, no, a mí no me importa lo que diga la palabra, pero yo voy a vivir mi vida como a mí me parezca? Cualquiera puede decir eso, pero ¿sabe qué? El día de mañana van a venir las consecuencias. Cualquiera puede vivir su vida como él quiera. Cualquiera. No importa quién, no importa si es un predicador, no importa si es un líder, no importa si es un servidor, no importa si es un hermano de la congregación, no importa quién sea. Todos pueden vivir su vida como mejor les parezca, pero al final se va a cumplir esta palabra que dice aquí, que si no nos arrepentimos de practicar el pecado, si no nos arrepentimos y los confesamos delante del Señor, porque claramente también lo dice la palabra en una de las cartas de Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. O sea, que el Señor siempre está al alcance nuestro para que le pidamos perdón. Pero si no le pedimos perdón y morimos de esa manera, entonces ¿a dónde va a ir a parar el hombre pecador? Bueno, la Biblia lo dice claramente, al lago de fuego. Y como decía, ¿por qué ya no debemos de practicar el pecado? ¿Por qué? Porque dice el versículo 11, algunos de ustedes eran así, pero nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo ha perdonado nuestros pecados, nos limpió y nos ha hecho parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. O sea, que cuando nuestro Padre envía a su Hijo al mundo, nace, crece, comienza su ministerio, es bautizado, comienza su ministerio y es crucificado y después enterrado y después es resucitado. Entonces, nuestro Padre lo envía con un propósito. Y el propósito es que nos limpiara, que nos comprara, que nos regenerara, que nos diera la oportunidad de la vida eterna. Entonces, todo ser humano tiene la oportunidad de la vida eterna, pero tiene que reconocer que es un pecador, tiene que reconocer que necesitamos, o que el hombre tiene que reconocer que necesita de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente a través de Él nosotros la podemos encontrar. Por eso dice, muchos de nosotros, como dice esta palabra, eso era lo que hacíamos, porque en la otra versión dice, y estos eran algunos, mas ya han sido que lavados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo, la que derramó en la cruz del Calvario, cuando tú y yo le reconocemos a Él y le confesamos con nuestros labios que Él es nuestro único Salvador personal. Entonces, si nosotros ya somos lavados con la sangre de Cristo, si nosotros ya somos santificados por nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, y si nosotros ya hemos sido justificados en el nombre de nuestro Señor y por el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿por qué seguir cometiendo así como la chancha? La lavan, hasta la perfuma, decía alguien, ¿verdad? Que hasta perfume le echaba porque era para que oliera bien bonito, pero nomás la soltaban, la acababan, solo terminaban de lavarla, la secaban, la perfumaban y la soltaban y volvía al charco. O como el perro, como dice la palabra, o como el perro que después de haber vomitado todo lo que había comido, ahora se lo vuelve a comer. Muchos vamos a decir que estamos actuando de esa manera. Como el cerdo que ha sido lavado, que ha sido bañado, que ha sido perfumado y se va a meter de nuevo al charco o al lodo. Y el perro, después de haber vomitado, lo que le estaba causando problemas en su interior, viene y se lo vuelve a comer. Así muchos de nosotros seguimos cometiendo el pecado. Muchos de nosotros seguimos practicando el pecado porque creemos que el Señor, como ya venimos, como ya vamos a una iglesia, ya nos congregamos y decimos, no, ya el Señor a mí no me va a hacer nada. No nos equivoquemos, porque aquí dice esta palabra, no estés pensando, no es rey, no penses, no creas que porque predicas, no creas que porque servís en un ministerio, no creas que por estar todos los días en la iglesia y porque andemos con una
Biblia bajo el brazo, que por eso tú y yo ya tenemos asegurada la salvación. No. ¿Y a dónde está la obediencia de la palabra? Porque el Señor mismo dijo que nosotros por obras no podemos ser santificados, ni justificados, ni mucho menos perdonados. Porque muchos creen que por servir en un ministerio, por servir en una iglesia, ya está todo solucionado. No, no es así. Eso, los servicios que prestamos, las predicaciones que muchas veces hacemos, o hacer las actividades que tenemos que hacer dentro de un ministerio, son parte de nuestras obligaciones, si lo queremos ver así, pero también pero la obediencia, más que todo, es lo más importante de todo eso. Porque si nosotros creemos que por servir, que por cantar, que por predicar, que por hacer la limpieza, que por trapear, y algo otro dicen, voy a limpiar el púlpito porque eso me va a favorecer más. No, esas son obras. Y vamos a decir que esas son las obligaciones que muchas veces nosotros tenemos en agradecimiento al Señor para servirle, pero no es para salvación, no es porque, como dice alguien, ¿verdad? No es que en Santiago dice que las obras sin fe y la fe sin obra, dice, son muertas. Claro, pero hay que entender por qué ahí está hablando, porque nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, entonces ahora como somos nuevas criaturas, como somos nuevas personas, tenemos una nueva identidad, entonces quiere decir que va a haber un cambio y vamos a hacer cosas tanto para la iglesia como también para mi vecino, para mi prójimo, que sea de agrado al Señor. ¿Por qué? Porque lo estoy tratando como una persona, no lo estoy tratando como un animal. Entonces, bajo esa situación es que cuando nosotros hacemos obras después de haber venido a los pies de Cristo, es por el agradecimiento que nos da el Señor. Es como que le regalemos algo, ropa, zapatos, comida o incluso dinero a alguien. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos misericordia de aquel que sabemos que está en una situación difícil. Claro, por eso dice el Señor que nosotros no tenemos que hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque cuando le damos a alguien, a un menesteroso, a un necesitado, dice que le estamos dando a Él, y que Él no se queda con nada. ¿Por qué? Porque Él siempre está bendiciendo nuestras vidas. Por eso, como dije, la importancia, después de haber reconocido a Cristo como Salvador personal, de tratar bien a los demás, a los hermanos, o mi comportamiento también tiene que afectar a mis vecinos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, porque van a ver que ya no soy el mismo. Por eso es bien importante que nosotros entendamos, pero en este caso les dice Pablo, cada uno de ustedes vivía en esta situación. Ustedes eran fornicarios, eran adúlteros, eran borrachos, eran mentirosos, eran algunos que eran afeminados, otros se metían con otro hombre. Pero cuando vienen a los pies de Cristo, esas cosas ya no deben de practicarse. Esas cosas ahora hay que ponerle un alto. Pero claro, para ponerle un alto, porque hay testimonio de personas que eran gay, así, ¿verdad?, en buen salvadoreño. ¿Qué pasó? Que se convirtieron al evangelio y ahora ya tienen esposa y tienen hijos, tienen una familia. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo hizo que se regeneraran, hizo que ya no practicaran esas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas malas que hacemos están en nuestra mente y en nuestro corazón, ahí están. Por eso dice el Señor que tenemos que limpiar nuestro corazón de todas esas malas acciones. Ahora dice el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el 13 dice, la vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto el uno como las otras destruirán nuestro Padre. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y si nuestro Padre, que levantó a nuestro Señor Jesucristo, también nosotros nos levantará con su poder. ¿Sabe? Aquí está hablando de la resurrección de
los muertos, de la resurrección, que así como nuestro Señor Jesucristo fue levantado con su poder, conforme a su voluntad, que también nosotros en aquel día vamos a ser levantados de la tierra, vamos a ser levantados de esos sepulcros y nos vamos a encontrar con Él ahí en las nubes y luego pues vamos a partir hacia la patria celestial. Por eso es bien importante, o sea, que aquí podemos ver algo bien importante. Si ya somos lavados, somos justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, entonces, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto? Entonces, y podríamos decir, no somos definidos por el pecado, sino que ahora somos definidos por lo que Cristo hizo en nosotros. O sea, que a nosotros hoy en día ya no debe definirnos que el pecado, o sea, que no vivamos por el pecado, que no sigamos siendo pecadores, sino que ahora vamos a vivir conforme nuestro Señor Jesucristo, con su poder, ha hecho en nuestras vidas, ha hecho en nuestras mentes, ha hecho en nuestros corazones. Así que la libertad no es licencia, sino es una responsabilidad. Cristo nos hizo libres, Cristo nos perdonó, Cristo nos ha hecho nuevas personas, Cristo nos ha hecho hijos de Dios. Y si Él nos ha hecho hijos de Dios, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha liberado del pecado, entonces ahora podríamos preguntarnos, ¿tenemos responsabilidad de vivir como Él dice que vivamos a través de su palabra? Claro que sí. Somos responsables, porque a partir de ahora, tú y yo somos responsables de obtener la salvación, o si nos vamos a condenación, es problema nuestro, o es problema de cada uno de nosotros que no querramos entender, o es mi problema. Si yo no quiero entender lo que la Biblia dice, si yo no quiero aceptar que soy idólatra, que soy mentiroso, que soy borracho, porque como dice alguien, ¿verdad? No, es que una no es ninguna. Entonces, si yo no quiero aceptar todos esos errores garrafales que estoy cometiendo delante de mi Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Yo solito me estoy encaminando ¿hacia dónde? Hacia la destrucción, hacia la condenación, y por lo tanto el Señor solo me va a quedar viendo. Salud, pues me va a decir, porque muchos creemos que no, pero sí. Así que, entonces, ahora, ¿me conviene vivir espiritualmente? Pues la palabra dice que sí, hermano, que a nosotros nos conviene vivir bajo la dirección del poder del Espíritu Santo y que no le demos oportunidad que la carne nos desvíe, como dice en Romanos 8, el capítulo 8. Que ahora que hemos venido a los pies de Cristo, que ahora que lo hemos confesado como nuestro Salvador personal, ya somos libres y el Señor no nos va a condenar. ¿Pero por qué no nos va a condenar? Porque a partir de ese momento tú y yo debemos de dejarnos dirigir por el poder del Espíritu Santo. O sea que tenemos que vivir bajo la dirección del poder del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para no darle oportunidad a la carne. Pero si tú y yo todavía le estamos dando oportunidad a la carne, bueno, me voy a echar una canita al aire, ¿verdad? Un traguito, una cervecita, una movidita por ahí, voy a ir a un motel con alguien porque me está pidiendo que lo haga. Bueno, todas esas cosas, bueno, allá tú y allá yo. Si yo quiero de verdad participar del reino de mi Señor Jesucristo, de mi Padre Celestial, tengo que dejar estas prácticas. Tengo que alejarme de las costumbres, tengo que alejarme de las malas influencias, de las malas amistades, tengo que alejarme de todo aquello que la Biblia me dice que no me hace crecer espiritualmente. Así que por eso dije, ¿me conviene vivir espiritualmente? Claro que sí. Ahora, ¿me edifica el vivir espiritualmente? También. Cuando nosotros aprendemos de la Biblia, dejamos que la Biblia nos instruya a través del poder del Espíritu Santo, nos está edificando. Por eso la importancia de leer toda la Biblia, no solo partes de la Biblia, porque muchos eso hacen.
solo leen partes de la Biblia para sacar un pretexto y hablar lo que mejor les parece, pero no están siendo edificados. ¿Por qué? Porque ellos mismos están rechazando todo lo que la Biblia dice. Y si una persona rechaza lo que la Biblia dice, entonces quiere decir que aunque grite a los cuatro vientos que es evangélico, que aunque grite a los cuatro vientos que es pastor, aunque grite a los cuatro vientos que es un servidor de la iglesia, que es servidor de escuela bíblica, servidor que gana alma, que hace aquí, hace allá, eso no le vale. Eso no le vale. ¿Por qué? Porque no se está dejando edificar por la palabra. Ahora, me está dominando lo espiritual, me está dominando Cristo a través de su palabra, o soy un esclavo del pecado. Porque si tú y yo, mi querido hermano, todavía estamos practicando pecado, ¿sabe qué? Nosotros somos esclavos del pecado, así lo dice la palabra. Porque así como el Señor sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud, así también Él nos ha sacado del pecado, nos ha libertado, nos sacó, porque por medio de Él tú y yo nos dio la libertad, por Él nos dio la libertad, y ahora dice, ya no son pecadores. Pero si nosotros insistimos como el cerdo, como el perro, de volver al charco, a enlodarnos, o volver a meternos con el pecado, entonces, ¿qué estamos diciendo? Señor, yo no necesito de tu palabra, yo no necesito de tu salvación, yo no necesito de tu libertad, porque ahora, como ya me hiciste libre, puedo vivir como yo quiera. Bueno, buen provecho para aquellos que así lo piensen hacer. Pero recuerden que el cuerpo no es para la fornicación, sino que es para nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la fornicación entra en dos partes, porque la podemos ver sexualmente, pero también la podemos ver religiosa. Que hay quien dice, no, yo creo en mi Señor Jesucristo, pero le voy a prender una vela a una imagen, a un muñeco de madera o a una pintura. No, porque este es mi Dios. Eso es una fornicación. ¿Por qué? Porque está creyendo, dice que está creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero también está creyendo en lo físico que él puede ver en la pared que tiene. Entonces, ahí lo podemos aplicar, que hay una fornicación espiritual. Pero nosotros debemos siempre de adorar solamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dado la libertad, Él es el camino, Él es la única oportunidad de salvación que tenemos. Por eso debemos de ser que agradecidos con Él. Así que podríamos decir, ¿verdad?, que como una aplicación, que nuestro cuerpo debe glorificar a nuestro Señor Jesucristo, porque es el eterno, y así como nuestro Padre lo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar como Él, porque nosotros no nos vamos a quedar en una tumba, nosotros vamos a ser levantados, aunque hay mucha oposición en cuanto a eso, a la resurrección. Sin embargo, mire, no importa la hora, el momento, el día en que esto va a suceder, pero si estamos firmes en Cristo Jesús, si estamos firmes en la roca inconmovible que es Él, ¿sabe? Tenemos una esperanza. Y por medio de esa esperanza, tú y yo vamos a ir al reino de Dios. Entonces, por eso dice que el reino de Dios no es compatible ¿con qué? Con una vida dominada por el pecado. Según la palabra, no heredarán el reino de los cielos los que practican el pecado, los que practican toda esta lista y lo que hemos leído en los otros dos, en Gálatas y en Apocalipsis, y hay más todavía de las cosas que nos pueden separar del amor de Cristo. Por eso, bien importante que nosotros debemos de entender que el reino de nuestro Padre Celestial, ahí no va a entrar ningún inmundo, no puede entrar nadie. Por eso en Apocalipsis vemos allá, cuando el reino milenial, que nada inmundo, nada injusto, nada impuro va a entrar en ese reino milenial. ¿Por qué? Porque ahí estarán solamente aquellos que han obedecido y guardado la palabra, y que sus vidas caminaron conforme a la voluntad de nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, tú y yo, mi querido hermano, ya hemos sido lavados,
Ya hemos sido santificados y ya hemos sido justificados. ¿Por qué seguir, y vuelvo a repetir, por qué seguir con la necesidad de seguir cometiendo pecado delante del Señor? Porque creemos que así le gusta, porque creemos que así vamos a ser salvos, que creemos que así vamos a estar en buena lid con Él. Pues no es cierto. Esta palabra está diciendo todo lo contrario. Así que la libertad que ahora tenemos nosotros es para vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado ya nos tiene que obstaculizar la comunión que yo deba de tener con nuestro Señor Jesucristo. Ya no debe de intervenir en las decisiones que yo voy a hacer ahora para tratar de hacer lo bueno. O sea, que ya no tengo que llevarme por las influencias del enemigo. Por eso dice que nosotros tenemos que vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora Él es mi amo, Él es el dueño de mi vida, de mi corazón, de mi cuerpo, y podemos decir que cuando le permitimos que Cristo sea dueño de nuestra familia, mire, nuestra familia va a vivir de acuerdo a la voluntad de Él y no va a haber ni siquiera entre nosotros problemas. Entonces nosotros ya no podemos usar nuestro cuerpo usando nuestro cuerpo como nosotros querramos, sino que tenemos que tener una vida también para glorificarle a Él. Así que, mis queridos hermanos, esto lo podemos ver como una reflexión, como una dirección, como una advertencia, o también como un llamado a la santificación, porque sin santificación nadie verá al Señor. Alguien que no esté justificado, alguien que no esté que haya sido perdonado, un pecador no puede entrar en el reino de los cielos. Así que comencemos por examinar nuestras vidas, comencemos por examinar nuestros pensamientos, nuestros deseos, qué es lo que está pasando en nuestro interior. Y de acuerdo a lo que está pasando en nuestro interior, en mi mente, en mi corazón, en mis ojos, qué oigo, qué digo, o cómo hablo, o cómo me comporto, o cómo estoy actuando, bueno, todas esas cosas determinan si soy o no soy hijo de Dios. Así que vamos a decir, o estamos usando la libertad, porque estamos usando la libertad de Dios para glorificarle a Él, o estamos para seguir justificando nuestro pecado. Porque debemos de examinarnos, debemos de estar seguros que si estamos glorificando con nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo, o estamos glorificando nuestras carnes y nos estamos enredando en el pecado, seguimos de necios con esa situación de decir, yo quiero vivir mi vida como a mí me parece. Pues que le aproveche a todo aquel que sí piense, pero no vaya a estar llorando, no vaya a estar el día de mañana viviendo, ay Señor, perdóname, cuando ya no tenga oportunidad. Imagínense que cuando ya, así como el rico, ¿verdad? Padre Abraham, manda a Lázaro que le vaya a decir a mis 5 hijos, a mis 5 hermanos, que no vengan aquí, porque aquí es tremendo estar, es doloroso, aquí el fuego no se apaga, pero ya no va a haber oportunidad. Es hoy en vida es que tú y yo, mi querido hermano, tenemos oportunidad de arrepentirnos y confesar nuestros pecados delante de Él para que nos perdone. Así que, como dije, este es un llamado de atención para todos y cada uno de nosotros que hemos confesado de que Jesús es nuestro Salvador personal, creemos que en Él somos santificados, somos purificados, entonces vivamos como Él quiera que vivamos, y no vivamos de acuerdo a nuestra mente, no vivamos de acuerdo a nuestros propios deseos, no vivamos de acuerdo a nuestro propio criterio. Tenemos que someternos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó en la cruz del Calvario para cargar por nuestros pecados. Así que tú y yo, mi Señor, mi hermano, ahora somos libres para adorar, libres para cantar, libres para servir y libres para seguir en la dirección que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos ahora.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Papito lindo, por nuestras familias, por nuestros hermanos en Cristo y por cada uno de aquellos amigos y vecinos que ahora Señor no están viviendo de acuerdo a tu voluntad, te ruego que toques esas mentes y esos corazones, como también de los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con todos aquellos que tenemos alguna comunicación de amistad, Señor, que seas tú también en algún momento tocando sus mentes, sus corazones, para que te puedan reconocer a ti como Salvador personal y puedan ser librados de ese castigo eterno, Señor, que tú has descrito para todos aquellos incrédulos, para todos aquellos que no creen que tú eres el único Dios para salvarnos, que no creen que tú moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. En fin, Señor, todos aquellos que rechazan tu palabra, todos aquellos que te rechazan a ti, en este momento, Señor, te ruego por esa gente, especialmente por nuestra familia, que puedan abrir su corazón y que en este momento sientan esa necesidad de confesarte a ti como Salvador personal y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Y asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada uno de nuestros familiares, compatriotas y hermanos en Cristo que viven en el extranjero, que los guarde, que los proteja y que los bendiga. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos y cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.